Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Os voy a enseñar hoy a hacer esta chaqueta de talla grande o XXL porque la he hecho bastante grande y he utilizado 6 madejas de 100 gramos y vienen los colores ya diferentes en la misma madeja y van saliendo así como ha salido, ¿veis? Y he utilizado unas agujas del 4,5. Yo hago el punto muy flojo. Si lo queréis hacer exactamente como yo y hacéis el punto muy apretado, pues utilizad el número 5. Esta es la espalda, que le he hecho la sisa de 20 centímetros de alto, muy alta, porque me lo pongo encima de otros jerseys, pero bueno, vosotros hacedlo como queráis. Yo lo he hecho bastante alta y aquí os voy a enseñar el esquema ahora. Lo voy a arrimar para que lo veáis. Entonces abajo tiene 113 puntos, luego lo he hecho de 37 centímetros de alto y luego aquí estas son las disminuciones: 3 puntos en una vuelta, 3 en la siguiente, 2, 2 y 1. Y para el hombro, que lo he dibujado recto pero no va recto, está disminuido en 3 veces. La primera vez 9 puntos, luego otros 9 puntos y luego 10 puntos. Aquí sí va recto, la parte esa. He empezado la parte de abajo, es 1 del revés y 2 del derecho. 1 del revés y 2 del derecho. Lo largo que queráis, el borde. Pero empiezo por el revés. Empiezo por el revés, haciendo 2 del derecho, 1 del revés, 1 del derecho, 2 del revés, 1 del derecho, 2 del revés. Empiezo por el revés a hacerlo. Y luego, cuando ya quiero, pues hago todos los puntos del revés. Cuando ya he llegado a la altura que queramos, pues lo hacemos todo del revés. Ahora, para la manga, 58 puntos, después 14 aumentos y aquí están las disminuciones en cada vuelta. En los dos lados igual. 3 puntos, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9 veces. Luego 2 puntos, otros 2, 2, 3 y 4. Al final quedarán 28 puntos arriba, que ya los disminuyo todos a la vez. Os la voy a poner que la veáis la manga como queda. ¿Veis? Esta será. También la he hecho muy ancha, por lo mismo que os expliqué antes, que tengo los brazos bastante gruesos y me lo pongo encima de otros jerseys, pero hacedlo como queráis vosotros. Los delanteros empiezo haciendo el delantero izquierdo y luego aquí le voy haciendo las disminuciones. Al mismo tiempo empiezo a hacer las disminuciones al mismo tiempo que la sisa. Las disminuciones aquí son 3, 3, 2, 2, 1. Y aquí voy haciendo disminuciones. Al principio una vuelta así, otra no, una sí, otra no, bueno, 2 sí y una no, 2 sí y una no, y luego todo lo largo, una sí y una no, una sí y una no. Ahora, luego os enseño cómo hago la disminución en un lado y en otro. Hago esta parte porque aquí le señalo dónde van a ir los botones para calcular la distancia entre un ojal y otro. He calculado 7 vueltas completas, 7, en realidad son 14 vueltas entre un ojal y otro, 7 vueltas completas y así. Empiezo también a hacerlo por el revés, igual que en las otras. Os lo voy a arrimar.
empiezo haciéndolo por el revés. En este caso empiezo haciendo la tira de los lados, que son 9, para que el borde en el lado derecho se quede del derecho. A mí me gusta que sea del derecho, el punto último, pues tengo que empezar por el revés. Uno del revés, uno del derecho, uno del revés, uno del derecho. Son 9 puntos así, uno del revés y uno del derecho. Y luego empezamos con 2 del revés, uno del derecho, 2 del revés, uno del derecho. Que luego aquí en el lado derecho será pues lo contrario, 2 del derecho y uno del revés. Ahora sigo explicando. Estos son los puntos que le he echado, 67 puntos, que es más ancho de lo normal porque también me gusta que quede amplio, pero lo normal es hacerlo un poquito más estrecho. Y 9 puntos para los bordes, que se continúa aquí. Las disminuciones se hacen antes de la tira, ahí en el borde. Estas son las disminuciones para la sisa: 3, 3, 2, 2, 1, la altura 37 centímetros, la altura de la sisa 20 centímetros y las disminuciones de aquí 9, 9 y 10. Aquí tengo la parte derecha que es igual, pero no tiene, ya le he hecho las ojales en esta parte, ¿veis? Y también la diferencia es que aquí continúo con la tira, son 9 puntos, pues le añado 1 para que sean 10, porque para luego coserlo, continúo con la tira para coserlo a la espalda. Ahora no sé cómo lo uniré con la otra parte del delantero, ya os lo enseñaré. Os voy a enseñar un truco para que esta parte de aquí del borde tiende a alargarse, aunque tenga los mismos puntos que lo que va del derecho. Entonces cuando llegamos al borde lo que hacemos es que cada 6 vueltas aproximadamente no se hace. Entonces voy a hacer el último del derecho y ahora los 9 restantes los voy a pasar sin hacer. Entonces los paso sin hacer. Me dejo aquí la hebra y los voy pasando como si lo hiciera pero sin hacerlo. Ahora le doy la vuelta y otra vez paso por los puntos sin hacerlo. Ya la siguiente vuelta sí los hago normalmente, pero en esta vuelta los paso sin hacer. Del revés. Luego los coloco bien, si están un poco torcidos los pongo bien en la siguiente vuelta. Y ahora donde está la hebra también lo voy a dejar sin hacer, para que no haya tanto diferencia, si no hay un salto muy grande. Y ya los siguientes los hago normalmente ya del revés, y en la siguiente vuelta ya los hago normalmente. Y así pues el borde será más recto y no caerá hacia abajo. Para hacer las disminuciones en el delantero, en la parte central, pues se hacen antes de llegar al borde, los 2 puntos anteriores. Este que es de aquí del derecho pertenece también al borde, porque son 9 puntos. Entonces hay que hacer las disminuciones en estos dos. Se pasa el primero y se hace el siguiente del derecho y luego se pasa el de antes por encima y luego ya se hacen los 9 puntos del borde. Eso para el delantero donde están los botones. Para el delantero donde están los ojales, lo que hacemos, en lugar de hacerlo así, se hacen 2 puntos juntos. He cosido los hombros y también el ribete, se lo he cosido a la parte de atrás y luego lo he unido a la parte de delante. No me ha quedado perfecto porque se me han enredado los hilos, pero en otro vídeo voy a enseñar cómo se hace la unión del ribete perfecto. Hay que dejarlo así
y luego unirlo, pero lo voy a enseñar en otro vídeo. A la hora de coserlo, esto lo he cosido ahí por detrás, en la espalda, el ribete lo he cosido a la espalda, de manera con punto de lado, hacia un lado y luego hacia el otro, por el derecho, todo lo coso por el derecho. Para más detalles, he puesto en el enlace muchos vídeos para las terminaciones, pero aquí tampoco me puedo parar a hacerlo completo. Entonces, para un lado y se coge otro poquito del otro lado y luego se tira, y así es la manera de hacer de coserlo. Luego, a la hora, primero los hombros y el ribete, y después la manga. Por la copa se busca el centro de arriba y se pone justo en la costura y se va haciendo, se va cosiendo los lados. También por el derecho, un lado y otro. Por eso las copas tienen que ser menos altas que el delantero, porque luego, como hace curva, es más largo. Una vez que le hemos cosido la copa de la manga, pues le cosemos los lados de la manga, los lados y el delantero con la espalda, todo seguido. También por el derecho, a punto de lado. Bueno, pues ya he terminado la chaqueta. Si os ha gustado, suscribirse a mi canal y darle a la campana. ¡Hasta pronto!